Muy buenos días, amados hermanos, iglesia amada, Dios los bendiga grandemente. Rocafiel Cochabamba, transmitiendo desde la casa. Este es un objetivo, una misión dada a los pastores de la iglesia Rocafiel para poder llegar al pueblo, llegar a cada uno de ustedes, llegar a sus familias, a sus casas, donde se encuentren, con la palabra de Dios. En este momento, en La Paz, en Santa Cruz, se está transmitiendo también en vivo. Se está llevando un mensaje de amor, de salvación, un mensaje de paz, un mensaje de unidad a toda la iglesia. Es un momento difícil el que estamos atravesando, es un momento duro, particularmente especial, un tiempo en el que, por la gracia y misericordia de Dios, podamos estar reunidos todos, compartir juntos en familia. Con este preámbulo y haciendo notar y sobre todo disculpándonos con el pueblo por las deficiencias técnicas que podamos tener, haciendo notar que no trajimos equipo de la congregación para poder hacer esta situación, y al no vivir en la congre ni cerca nos es complicado. Amén. El día de hoy vamos a aprender juntos acerca de la fe, pero desde un punto de vista un poco diferente, un enfoque que nos haga entender qué tipo de fe quiere Dios de nosotros, cómo debería ser nuestra fe. Entonces la enseñanza se va a enfocar a aprender a conocer la fe que marca la diferencia, basado en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Entonces, amados hermanos, preparemos nuestro corazón para poder compartir juntos esta enseñanza. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los problemas más serios que ha confrontado la Iglesia de Cristo, que está confrontando en este momento, y lo ha ido haciendo a través de la historia, es la existencia, la presencia de muchos de nosotros que profesamos ser cristianos. Decimos que vivimos en Cristo o creemos en Dios, pero no llevamos una vida conforme a ello. No vivimos para Cristo, no vivimos como Cristo. Y digo esto, amados hermanos, porque este mundo está lleno de personas que profesamos a Cristo, que nos bautizamos, que nos hacemos miembros de una congregación, que asistimos regularmente a una congregación, pero nuestra conducta, nuestra actitud está lejos de ser llamada cristiana. Habemos muchos supuestos creyentes, muchos falsos hermanos que no siguen la norma, que no siguen la enseñanza y aquello que Dios nos enseñó en 1 de Pedro 1:16, cuando leíamos: sed santos porque yo soy santo. Dios demanda de nosotros vivir en santidad. Dios demanda de nosotros que aprendamos a caminar en esa senda de santidad. No perseveramos en llevar ese tipo de vida y entonces no somos buen testimonio para las vidas o para la gente, para los hermanos y para muchas familias que pueden estar viéndonos. Y ahí yo les desafío en esta mañana a que podamos hacernos dos preguntas. Primero, ¿será que podemos decir honestamente que una persona que no persevera en la santidad es genuinamente salva? Primera pregunta. Segunda, ¿puede una persona que no persevera en la santidad declarar que posee una fe genuina? Estas son dos preguntas difíciles que nos van a permitir reflexionar, y ambas serán el tema de la enseñanza del día de hoy. Pasemos a la palabra. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26.
Santiago 2, 14, 26. La palabra dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Te invito a cerrar los ojos un momento para que podamos juntos elevar una oración, entregar este tiempo a Dios, decirle: Señor, te doy gracias por esta mañana, por este día, Señor, en el cual tú permites que podamos compartir tu palabra, que podamos estar delante de ti. De repente no tengamos la compañía, Señor, de mis hermanos, el estar en una congregación, mas estamos en tu presencia. Hemos entendido que nosotros somos templo tuyo, Señor, que la iglesia está en nuestras casas. Donde estemos nosotros, ahí estás tú. Sean abiertos nuestros oídos espirituales y sea nuestro corazón tierra fértil, Señor, para esta semilla de fe, de amor, que será sembrada en ella, Señor. Es su tiempo de frutos dignos, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La tentación más grande que un cristiano tiene en este tiempo, y lo ha tenido desde siempre, es la de profesar la fe y no tener obras. Pero ocurre que Santiago no contrapone las obras a la fe, sino que Santiago se refiere, hace una abstracción y discrimina dos tipos de fe. Una fe que es muerta y una fe que es salvadora. Esa fe salvadora, como decíamos en nuestra oración, es una fe que va a dar fruto. Amén. Es una fe salvadora que da como fruto una vida obediente. Entonces, la característica de la fe salvadora, la marca, es la confianza, esa confianza mostrada a través de la obediencia. Y el otro tipo de fe, la fe muerta. Ahora, permítanme aclarar algo. Nosotros
somos salvos por gracia. Efesios, anote, capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, amados, muchos dirán que existe una contradicción entre lo que enseña Pablo en esta carta a los Efesios y lo que estamos estudiando en Santiago. Pero la realidad del caso es que no existe una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de estudiar, de ver el contexto histórico de ambos capítulos o de ambas cartas, de ambos momentos históricos que están detrás de estas escrituras, no es difícil que podamos discernir que Pablo le estaba hablando a un grupo diferente, completamente diferente al grupo al cual se estaba dirigiendo Santiago. ¿Qué ocurría con Éfeso? Éfeso tenía un problema, una enfermedad mortal. La iglesia en Éfeso sufría de una injusticia sensual y moral muy fuerte. Esta enfermedad había corrompido al pueblo de tal manera que cuando Pablo llegó a ese lugar, cuando Pablo llegó a la iglesia en Éfeso, esta iglesia consistía de solo 12 creyentes. Habían solo 12 personas que se reunían en ese lugar, que estaban congregados allá. Hechos 19, 1, 7, anote para verificar, nos dice de manera clara, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Versículo siguiente. El 5 nos dice, cuando oyeron esto, mire, Pablo les explica, dice, cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vean la transformación, vean el cambio, vean el tipo de personas que estaban reunidos ahí. Y habiéndoles, dice, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7, que es el corazón de esta parte de la Biblia, porque la estamos usando. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces, cuando Pablo habló acerca de la salvación en Éfeso, estaba hablando a quienes, estaba hablando a personas pecadoras, a personas que necesitaban ser salvos de sus pecados, a personas que deberían ser movidas, llevadas a un arrepentimiento genuino para tener una conversión real. En cambio, Santiago,
con los versículos que estamos usando hoy, estudiando el día de hoy, le estaba hablando a los santos, a personas que ya habían sido encaminadas, a personas que ya habían recibido la salvación. Entonces, son dos escenarios diferentes en los cuales se está hablando sobre la fe y sobre las obras, para no confundirnos, para ver que no existe contradicción. Entonces, retomando a Santiago. Santiago estaba hablando a los miembros del cuerpo de Cristo que necesitaban ser santificados. Digamos todos, quiero ser santificado. Necesitamos ser santificados. Amén. Ahora bien, es por esta misma razón que podemos decir que sin duda alguna no existe, lo que les decía hace un momento, contradicción entre aquello que enseña Pablo y lo que Pablo obviamente relacionado a la salvación y lo que encontramos en esto que estamos estudiando, que es Santiago. Porque, como hemos apreciado, dos circunstancias eran o existían dos circunstancias completamente diferentes. Aclarado esto, con todo claro en nuestra mente, avancemos entonces en nuestra enseñanza del día de hoy. Y para que podamos entender este mensaje, esta enseñanza, podemos hacer traer o trasladar esas palabras a un lenguaje que podamos utilizar el día de hoy en términos más modernos. Pregunta: ¿será que un automóvil puede funcionar sin gasolina? Obviamente que no. Y al igual que ese vehículo no puede funcionar sin gasolina, comparando nuestra fe, no puede funcionar sin obras. En otras palabras, para que nuestra fe sea efectiva, sea real, tiene que ser acompañada por obras. Tiene que ser suplida por obras. De otra manera, como decía Santiago, es muerta. No funciona, no avanza, no camina, no cumple su objetivo. Amén. En este caminar cristiano, con frecuencia se escucha una pregunta que es típica. ¿Se puede perder la salvación? Pastores, amigos que me ven o que están viendo este video, obviamente han debido confrontarse muchas veces o han debido enfrentar este tipo de preguntas. Alguna vez decíamos, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que está ahí, que ha sido regalado por Dios. Es como tener una tabla de salvación, es como tener algo a que aferrarnos. ¿No es cierto? Si logramos asirnos a ella, es una cosa, pero si no, no vamos a poder. La salvación siempre va a estar ahí. Entonces, a veces es mejor contestarles con una otra pregunta. ¿Se puede perder lo que nunca se ha tenido? ¿Será que tú puedes perder algo que nunca lo has tenido? Voy a perder $1.000.000. ¿Pero alguna vez tuviste $1.000.000? No, entonces no estás perdiendo absolutamente nada. Es imposible perder lo que nunca se ha tenido. Amados, la realidad del caso es que aunque creer en Cristo es un acto de pura fe, creer en Él solamente se constituye en el primer paso que damos para poder recibir la salvación. Eso está extremadamente claro en Juan 3:16, ese versículo hermoso que dice: de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda y pueda tener vida eterna. Pero tener el conocimiento de que Él existe, saber quién es Él, no es suficiente. No es suficiente para poder alcanzar la salvación. Santiago mismo declara en su versículo 19, tú crees que Dios es uno. Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amados, tener el conocimiento de que Él existe no es suficiente. Creer en Él no es suficiente. Alguna vez alguien decía, ¿crees en Dios? Eso no te hace diferente a los demonios o a Satanás, porque ellos también creen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace diferencia? Creerle a Él. Y creerle a Él, pues, conlleva un paso adicional de confiar, de depender, de mostrar nuestra confianza en Dios. Saber que lo que Él dice, lo que Él nos ha prometido, se ha de cumplir. Satanás y todos sus demonios conocen acerca de Cristo. Los poderes de las tinieblas, amados hermanos, creen que Él es el Hijo de Dios. Pero nada de esto los va a salvar. Nada de esto va a llevarlos a otro camino que no sea la perdición y el fuego eterno, porque ellos se rebelaron contra Dios. Por eso ese su futuro es claro. Saben a dónde van. Y el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis 20:10, fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso Santiago se anima a decir, ellos creen y tiemblan. Ahora bien, lamentablemente, ese mismo futuro de tormento de día y noche por los siglos de los siglos, ese mismo futuro nos aguarda a todos aquellos que creemos, que tenemos el conocimiento de que Cristo existe y nos limitamos a ello. Profesamos la fe cristiana, pero no tenemos obras que acompañen nuestra fe. Por eso les repito, creer en Cristo no es suficiente para alcanzar la salvación. No es suficiente. Y eso está claro, demasiado claro. No todo el que me dice Señor, Señor, decía Jesús en Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El paso siguiente, la etapa siguiente al creer es el hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! No estamos hablando de gente común y corriente. Estamos hablando de personas que han sido utilizadas, que han profetizado en el nombre de Jesús, que han hecho sanidad, han liberado en el nombre de Jesús. Hicieron hasta milagros.
Y dice la palabra en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Y es que para alcanzar la salvación debemos perseverar en la santidad. Hay que vivir dentro de la voluntad de Dios, perseverar en aquello que nos ha mandado. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nos decía el versículo 14 de Santiago 2. Aquí, obviamente, existe un punto de suma importancia. Amados, decir que tenemos fe es algo muy fácil. Hoy mucha gente se está llenando la boca de esa palabra fe. La necesidad, el temor está obligando a muchos a decir aquello. Pero estas son palabras que salen con mucha facilidad de nuestros labios. Pero el hecho de que nosotros podamos pronunciar estas palabras no significa que tengamos una fe genuina. El hombre puede decir muchas cosas, porque las palabras son baratas, las palabras son simples, sencillas de ser expresadas. Lo que cuenta son las acciones, los hechos, aquello que tú haces, aquello que tú obras por fe. Y este es el punto principal que Santiago está mostrando en estos versículos. Que quiero, amados hermanos, que queden bien claros en el día de hoy. Es extremadamente importante que comprendamos que nuestra fe tiene que ser acompañada por obras. ¿Y a qué obras me refiero? Obras en el sentido de que cuando genuinamente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando lo invitamos a que pase a vivir en él, un cambio drástico, radical, tiene que ocurrir en nuestras vidas. Un cambio de 360 grados. Dejar de caminar hacia la muerte para caminar hacia la vida. Explicamos siempre cuando nosotros hablamos de la conversión, de ese ejercicio que como militares hacemos. Conversión, mirar hacia el hombre vértice que sobre el eje al cual vamos a girar y cambiar de rumbo en nuestra marcha. Exactamente lo mismo debemos hacer. Si alguno está en Cristo, lo decía Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros hemos dicho que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si hemos hecho esa oración de fe, creyendo, confiando y decididos a hacer ese cambio, entonces no podemos seguir llevando una vida como la que hacíamos antes. Si antes bebía, pues hoy dejo de beber. Si antes robaba, dejar de robar. Si antes mentía, dejar de mentir. Si antes engañaba, dejar de engañar. Esa es una decisión de cambio. Esa es una decisión de dejar esa vida pecaminosa y movernos hacia la santidad. Amados, tenemos que empezar a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja
naturaleza. La palabra nos decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ninguno de nosotros puede decir que posee una fe genuina si en su vida no ha ocurrido un cambio de este tipo, un cambio así de radical. Decir que somos cristianos y no cambiar es mentirnos a nosotros mismos. Es simplemente palabrería barata, nada más. Porque si no cambiamos, entonces nuestro corazón no está en el lugar apropiado, pues no estamos viviendo en Cristo. Y obviamente eso se va a ver, eso se va a notar. Dice la palabra que de la abundancia del corazón abre la boca. Y lo que digamos y hagamos es el fruto. Y es la obra que está mostrando nuestro tipo de fe. Amados, Dios hablando a nuestras vidas. Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, vamos a ver otro ejemplo. Si alguna vez alguien puede haber llegado a tu casa, a la iglesia o a la congregación, y movido por la palabra, por la presencia de Dios, haya decidido en su momento entregarse a Cristo, abrirle las puertas de su corazón, declarar a Cristo como su Señor y Salvador. Hasta aquí todo perfecto, todo marcha muy bien. Pero, si esa persona, al salir de ese lugar, al salir de tu casa, al salir de la iglesia, continúa en los mismos pecados, no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo de antes, ¿nosotros podremos decir honestamente que esa persona es salva? Te pregunto. Honestamente podríamos decir que esa persona es salva. Creo que no. Y vuelvo y repito, no se puede perder lo que no se ha tenido. La actitud de esa persona fue emocional. No hubo una decisión de cambio. Muy en su corazón nunca fue salva. Amados, si tú te encuentras en esa situación, si nosotros nos encontramos en esa situación, es tiempo de que despertemos a la realidad. Es tiempo de que entendamos que no es que hayamos perdido la salvación, que veamos que en realidad nunca la tuvimos. Es duro, pero es así. Si pensamos que somos salvos, pero continuamos llevando una vida pecaminosa, si persistimos en desobedecer la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, debemos saber que nos estamos engañando, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Sepamos que continuar una vida sin perseverar en la santidad solo va a producir una fe fingida. Y con una fe fingida, amado hermano, nunca alcanzaremos a entrar en el reino de Dios. Nunca lo haremos. La palabra dice de manera clara en Apocalipsis 22, versículos 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida.
que hay que prepararnos, es que hay que ser limpios, hay que lavarnos con la sangre de Cristo, el agua de su palabra, ser limpios, para poder entrar, dice, por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por esta razón, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces, amado, nuestra fe tiene que ser acompañada por obras. La palabra, y solo la palabra nos va a enseñar, nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento de cada día, estamos hablando de una necesidad física. Estamos hablando de alguien que necesita vestir, algo que se abrigue, de alguien que necesita comer, necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de nosotros le dice, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es muy fácil decir, hermano, Dios te va a proveer, Dios te va a dar, confía, el Señor va a dar. Y si nosotros, pudiendo dar, no damos, nuestra fe es fingida. La palabra clave es acá, pudiendo hacer, no lo hacen. ¿Saben? En la medida en que tú puedas dar, hazlo. En la medida en que tú puedas ahorrar, proveer, hazlo. Porque esa es obra que acompaña a una fe genuina. Esa es la marca que distingue una fe cristiana genuina. Y esa marca es un cambio total que tiene que suceder en nuestra vida. Una absoluta confianza y dependencia de Dios en todo momento. Estos versículos que estamos estudiando hoy hacen referencia también a Abraham y a Rahab. Es importante verlos y entender por qué. Primero veamos a Abraham. Algo muy importante es entender que la fe de Abraham no fue lo único que lo justificó ante los ojos de Dios. La fe de Abraham estaba acompañada por obras. Abraham estaba dispuesto a entregar lo mejor de él a Dios. Lo único, lo mejor que Dios le había dado, él estaba dispuesto a entregarlo a Dios. Entregaría a su hijo unigénito como sacrificio a Dios. Esa era una muestra de fe. Poner por obra la dependencia, el amor, la confianza en Dios. Dios se proveerá, le dijo. Y eso era confiar absolutamente en Dios. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Saben? La fe de Rahab no fue lo único que la justificó ante los ojos de Dios. La fe de Rahab estaba acompañada de obras. Esta mujer que vivía en los muros de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad, ¿saben? Escondió a los espías en su casa y luego les mostró el camino a seguir para que fuesen salvos. ¡Wow! Les mostró el camino a seguir para que fuesen salvos. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Josué capítulo 2 versículos 15 al 16. Entonces, ella dice, los hizo descender
con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Palabras claves que podemos usar para otra enseñanza: el monte, el camino, los 3 días, etcétera, etcétera. Pero con estos 2 ejemplos, amados, podemos ver claramente que la fe tiene que ser acompañada por obras. La fe sin obras no habla del amor. La fe sin obras no habla del poder, de la misericordia, no habla de la soberanía de Dios. Recordemos, amados, que la fe sin obras no sirve para edificar la iglesia, sino simplemente servirá para desacreditar a Dios. Ya para concluir, en este tiempo difícil que nos está tocando vivir, en este tiempo en el que no solamente nosotros como personas, nuestras familias, la iglesia, nuestra nación, la humanidad toda necesita aquejarse, está pasando una situación complicada. Dios está poniendo en el corazón de todos y cada uno de nosotros, sus hijos, a que mostremos el tipo de fe que tenemos. Si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es sólida, si nuestra fe está puesta ahí como Él desea. Porque Él va a usar tu vida, porque Él va a usar nuestras vidas en este tiempo. Por eso Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos aprendido, hemos leído, hemos visto el Salmo 91. Hemos estado enseñando acerca de la sangre de Cristo. Hemos hablado del amor, de la voluntad, del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la obra de eso que hemos dicho y que creemos que va a ocurrir? Es depender por completo de Dios. Que echemos fuera ese temor, esa psicosis, salgamos de esa psicosis colectiva del temor y entendamos que Dios está en control de todo. Y tu actitud, lo que digas, sea para alentar a otras personas, para moverlas en la misma dirección. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vean nuestras buenas obras y a través de eso, gracias a ello, puedan decir gloria a Dios. Amados, nuestra fe tiene necesariamente que ser acompañada por obras. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque esas obras de las que estamos hablando para esta enseñanza son nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar ante estas circunstancias, ante la necesidad, ante el dolor, ante la incertidumbre de otras personas. Nuestro comportamiento van a ser nuestras obras y van a ser las que revelen a otros no creyentes quién es nuestro Dios. Hoy mucha gente, millones, están doblando rodillas ante el Señor para que logremos que ese mover, que esa decisión de esas personas no se quede simplemente como la respuesta en un momento difícil, sino consolidar que el siguiente paso al creer sea el confiar
y que todos podamos mostrar un comportamiento de fe, de confianza y obediencia a nuestro Dios. Nuestras obras, nuestro comportamiento son los que van a decirle al mundo que nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra fe, acompañada por nuestras obras, es lo que nos separa a nosotros del resto del mundo. Es lo que nos hace diferentes. El versículo 26 decía, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no quiero, amado hermano, de corazón, no quiero que me malinterprete. Yo no he dicho que por obras seremos salvos. Y el que diga eso está muy, muy equivocado. La salvación, amados hermanos, es solo por obra y gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Pero sí les digo algo, que si nuestra fe no es acompañada por obras, entonces no podemos decir que nuestra fe sea genuina. Y como ocurre con ese auto del ejemplo, necesita combustible para funcionar, nuestra fe necesita buenas obras para funcionar. Por eso hagamos hoy que nuestra fe funcione, afirmando nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Empecemos a obrar. Este es el tiempo. Es el tiempo de poner nuestra fe en acción y profesar y mostrar nuestra confianza en Dios. Que brillemos, que alumbremos al resto. Amén. Esta mañana recordaba cómo ayer Fabiola, mi hija, en el devocional, en la reunión que tiene a través de las redes con el grupo de jóvenes, JRF Cochabamba, compartía algo que no voy a transcribir, lo voy a decir de manera textual, porque movió mi corazón. Usaba la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice la palabra, varones israelitas, oíd estas palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, y aquí está lo importante, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera o fuese detenido por ella. Decía mi hija, cada vez que leo esta parte me impresiona. Hay dos cosas que trata, dice, de resaltar de esto. Y son, primero, ese lugar en el que Dios dice anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía, tenía un conocimiento por adelantado. Y decía ella, creo que tenemos que recordar y tener siempre presente que Dios está en control de absolutamente todo. Y es que nada de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo, agarró por sorpresa a Dios. ¿Saben? Debemos confiar en que si Dios lo permitió, fue por algo. Él sabe lo que está pasando, sabía lo que iba a pasar, pero hay un ¿para qué? Hay una razón específica por lo que está ocurriendo esto.
Y el segundo punto nos habla acerca del poder de Dios, incluso sobre la muerte. Y decía que era imposible que Jesús sea detenido por ella. Amados, decía mi hija, no sé cómo explicar todo lo que siento al leer esto. Simplemente decirles que Dios es extremadamente grande y todopoderoso. Que aún en estos tiempos difíciles, nuestra fe no decaiga. Y ahí viene la relación con la enseñanza de hoy. Que tu fe no decaiga, que tu fe sea genuina, que tus actos muestren lo que realmente hay en tu corazón. Confianza y dependencia de Dios. Confianza en lo que nos dice en Isaías 41, 10, 13. Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y miren, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, quien te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, no temamos, Él nos ayuda. Es tiempo de que nosotros demostremos nuestra fe. Esa fe que está en Hebreos 11:1 y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es tiempo de demostrar nuestra fe para que Él nos muestre su poder. Dios los bendiga grandemente. El Señor guarde su vida. Que esta enseñanza haya llegado al corazón de todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Buenos días.